En mis años universitarios, mi especialidad era el gobierno, lo que, para mí, se traducía en una cantidad ingente de artículos que escribir. Recuerdo como un estudiante normal, de esos que parecen tener una especie de superpoder organizacional, solía abordar un trabajo. Difundía el esfuerzo a lo largo del tiempo. Quizás empezaba un poco lento, sí, pero para el final de la primera semana ya tenía una buena parte hecha. Luego, dedicaba los días siguientes a pulir, a investigar más a fondo, y cuando llegaba la fecha de entrega, todo estaba resuelto, todo civilizado, sin dramas ni prisas de última hora. ¿Cuánto deseaba yo poder funcionar de ese modo? Ese era, sin duda, el plan ideal en mi cabeza. Me gustaría tener todo listo con antelación, con la tranquilidad de haber hecho un trabajo bien pensado. Pero luego, la realidad se imponía, y la elaboración de cada artículo avanzaba con una lentitud exasperante, y uno se encontraba, invariablemente, en una situación de apuro constante. Esa dinámica se repetía con cada ensayo, con cada informe, hasta que llegó la temida tesis de 90 páginas, un artículo monumental en el que se suponía que uno debía invertir un año entero de su vida. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que para un trabajo de esa magnitud, mi flujo de trabajo normal, ese ciclo de pánico y esfuerzo de última hora, no era una opción viable. Era un proyecto demasiado grande, demasiado importante para dejarlo al azar de mi propia naturaleza. Por eso, me senté y planifiqué las cosas con una meticulosidad casi obsesiva. Decidí que haría algo diferente, algo estructurado. Planifiqué el año completo, estableciendo hitos. Empezaría de a poco, con calma, en los meses del medio aceleraría el ritmo, y luego, en los últimos compases, daría un empujón final, una ráfaga de productividad. Lo imaginaba como una pequeña escalera, cada escalón una fase de trabajo más intensa. ¿Cuán difícil sería subir las escaleras? No es gran cosa, ¿verdad? Una tarea sencilla, pensaba yo, que cualquiera podría lograr. Pero luego sucedió algo, en retrospectiva, muy gracioso, aunque en su momento no lo fue en absoluto. Los primeros meses, esos en los que debía empezar de a poco, como vinieron se fueron, y yo, para mi asombro y creciente desesperación, no hice prácticamente nada. Absolutamente nada. El tiempo se escurrió entre mis dedos como arena fina. Con un nudo en el estómago, me vi obligado a hacer un nuevo plan, ajustado, más apretado, con la esperanza de recuperar el terreno perdido. Y luego, para mi horror, pasaron los meses del medio, esos en los que se suponía que debía acelerar, y en verdad, no escribí ni una sola palabra significativa. Así que estábamos allí, al borde del abismo. Esos 2 meses que quedaban se hicieron uno, que se convirtió en 2 semanas, y finalmente, en un solo día. La fecha de entrega se cernía sobre mí como una guillotina. Esperé, y faltaban solo 3 días para la entrega y todavía no había escrito nada. Ni una sola frase. De ese modo, ¿qué hice? Lo único que podía hacer, lo único que mi sistema de supervivencia me permitía, escribí las 90 páginas completas en 32 horas. No fue en una noche, sino en 2 noches enteras, sin dormir, impulsado por la pura adrenalina y el terror. Se supone que los humanos no pasamos 2 noches en vela, corriendo figurativamente por el campus, cayendo en cámara lenta por el agotamiento, logrando lo justo para la entrega. Pensé que eso sería el fin de todo, que mi carrera académica se desmoronaría ante mis ojos. Pero una semana después, para mi sorpresa, recibí una llamada de la universidad. Dijeron, ¿es usted Tim Urban? Dije, con el corazón en un puño, sí, soy yo. Dijeron, tenemos que hablar sobre su tesis. Dije, bien, preparándome para lo peor, para la reprimenda, para el fracaso. Y ellos, con una voz que parecía venir de un sueño, dijeron, es la mejor que hemos visto. Claro, eso no sucedió. Fue una tesis muy, muy mala. Tan mala que casi dolía leerla. Solo quería disfrutar ese momento, aunque fuera en mi imaginación, en el que todos pensaran, este tipo es increíble. No, fue muy, muy mala. Como sea, hoy, mi vida profesional ha tomado un rumbo diferente. Escribo blogs, específicamente el blog de W. Witte. Y hace un par de años, en un momento de introspección, decidí que era hora de abordar el tema de la dilación. Mi comportamiento siempre había dejado perplejos a los no procrastinadores cercanos a mí, y sentía una necesidad imperiosa de explicarles a los no procrastinadores del mundo qué pasa por la cabeza de un procrastinador y por qué somos como somos.
Yo tenía la hipótesis, casi una convicción, de que el cerebro de los procrastinadores era en realidad diferente al resto de la gente. Para probar mi teoría, encontré un laboratorio de resonancia magnética que, con una mezcla de curiosidad y quizás un poco de lástima, me permitió escanear mi cerebro y el de un no procrastinador para poder compararlos. Traje esas imágenes aquí, para que las vieran. Quería que observaran con atención, que intentaran encontrar las diferencias. Sé que si no son expertos en el cerebro no es tan obvio, pero solo observen. Sí, este es el cerebro de un no procrastinador. Ahora, este es mi cerebro. Hay una diferencia, sutil pero profunda. Ambos cerebros tienen a alguien que toma decisiones racionales, una especie de capitán lógico al mando. Pero el cerebro del procrastinador también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto para el procrastinador? Significa que todo está bien, todo en orden, hasta que sucede esto, llega el momento ideal para hacer la tarea, ¿no? El motor de decisiones racionales, ese capitán lógico, tomará la decisión racional de hacer algo productivo, de ponerse manos a la obra. Pero al mono no le gusta ese plan en absoluto. Con una agilidad sorprendente, toma el timón de mi mente y dice, con una voz chirriante y persuasiva, en realidad, leamos toda la página de Wikipedia del escándalo de Nancy Kerrigan y Tony Harding. Entonces luego iremos al refrigerador para ver si hay algo nuevo ahí en los últimos 10 minutos, aunque sepamos que no. Después, entraremos en una espiral de YouTube que empieza con vídeos de Richard Feynman hablando de imanes y termina mucho, mucho después, mirando entrevistas de la mamá de Justin Bieber, o quizás vídeos de gatos tocando el piano, o tutoriales de cómo hacer nudos marineros complicados. Todo eso, por supuesto, iba a llevar mucho, mucho tiempo, y de repente, el día se había esfumado. Lo siento, pero no tendremos espacio para agendar tareas hoy, sentenciaba el mono con un encogimiento de hombros. ¿Pero qué está sucediendo? Parece que el mono de la gratificación instantánea no es algo que uno quisiera al timón de su vida. Vive totalmente en el momento actual, una criatura sin memoria del pasado ni previsión del futuro. Solo le importan dos cosas, lo fácil y lo divertido. En el mundo animal, eso funciona de maravilla. Si uno es un perro y pasa toda su vida sin hacer nada más que cosas fáciles y divertidas, tiene un éxito enorme, vive una vida plena y feliz según sus estándares. Y para el mono, los humanos somos solo otra especie animal. Uno tiene que dormir y alimentarse bien y propagarse a la próxima generación, lo cual, en épocas tribales, puede haber funcionado perfectamente. Pero si no lo han notado, no estamos en épocas tribales. Estamos en una civilización avanzada, compleja, y el mono, pobrecito, no tiene la menor idea de qué es eso. La razón para tener otro componente en el cerebro es precisamente el motor de decisiones racionales. Esa parte de nosotros que nos permite hacer cosas que otros animales no pueden. Podemos avizorar el futuro, podemos ver el panorama completo, hacer planes a largo plazo, y el motor quiere tener todo eso en cuenta y quiere que hagamos lo que tenga sentido hacer en ese preciso momento. A veces, claro, tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas, como cuando cenamos, o vamos a dormir, o disfrutamos un merecido tiempo libre después de un día de trabajo. Pero el conflicto surge cuando el mono toma el control en momentos inoportunos, y ese conflicto suele acabar de cierta manera, siempre haciéndole perder mucho tiempo en esta zona naranja, un espacio fácil y divertido totalmente alejado del círculo del sentido, de lo que realmente importa. Yo lo llamo el patio oscuro. Bueno, el patio oscuro es el lugar que todos los procrastinadores conocemos muy bien, un espacio nebuloso donde las actividades de ocio, las distracciones triviales, se llevan a cabo en momentos en los que, por toda lógica y sentido común, no deberían ocurrir. La diversión que uno tiene en el patio oscuro no es en realidad diversión en absoluto porque es totalmente inmerecida, no ganada, y el aire está cargado de culpa, temor, ansiedad y un profundo, persistente odio por uno mismo. Estos son los sentimientos familiares de todo buen procrastinador. Y la pregunta es, en esta situación, con el mono al timón, ¿cómo sale el procrastinador de este limbo hacia esta zona azul, un lugar menos placentero, quizás, pero en el que ocurren las cosas realmente importantes, las que nos hacen avanzar? Bueno, resulta que el procrastinador tiene un ángel de la guarda que siempre lo cuida y vela por él en los momentos más oscuros, el llamado monstruo de pánico. El monstruo de pánico está inactivo la mayor parte del tiempo, hibernando tranquilamente hasta que, de repente, se despierta con un sobresalto cuando una entrega se aproxima demasiado o si hay peligro inminente de vergüenza pública, un desastre en la carrera o alguna otra consecuencia aterradora e ineludible. Y lo más importante, lo que lo hace tan efectivo,
es que es a lo único que le teme el mono. Este monstruo se ha vuelto muy relevante en mi vida últimamente porque la gente de TED me llamó hace unos 6 meses para invitarme a dar una charla TED y claro, dije que sí. Siempre fue mi sueño, una fantasía recurrente, haber dado una charla de TED en el pasado. Pero en medio de toda esta euforia, el motor de decisiones racionales parecía tener otra cosa en mente. Me decía, con su voz calmada y lógica, tenemos claro que acabamos de aceptar, entendemos lo que va a ocurrir, uno de esos días en el futuro tenemos que sentarnos a trabajar en esto ahora mismo. Y el mono, con su habitual descaro, decía, totalmente de acuerdo, pero primero abramos Google Earth y hagamos zoom hasta la superficie de India como a 60 metros del suelo y luego scrolls 2 horas y media hasta llegar a la cima del país para tener una mejor idea de India. Y eso fue, increíblemente, lo que hicimos ese día. Conforme 6 meses se hicieron 4 y luego 2 y luego 1, la gente de TED decidió anunciar los oradores. Abrí el sitio de TED, y allí estaba mi rostro, mirándome fijo desde la pantalla, y ¿adivinen quién despertó? El monstruo del pánico, al ver la inminencia del desastre público, empezó a perder la paciencia. Su furia se desató, y unos segundos más tarde todo el sistema estaba en un caos estruendoso. Y al mono, recuerden que le aterra el monstruo de pánico. ¡Bum! Huyó despavorido al árbol más cercano, dejando el timón libre. Finalmente, el motor de decisiones racionales tomó el timón y pude empezar a trabajar en la charla. El monstruo de pánico explica todo el tiempo los comportamientos locos de dilación, como cómo alguien como yo pudo pasar 2 semanas sin poder escribir la oración inicial de un artículo y luego encontrar milagrosamente una ética de trabajo increíble para estar en vela toda la noche y escribir 8 páginas. Toda esta situación con los 3 personajes, el motor de decisiones racionales, el mono de la gratificación instantánea y el monstruo de pánico, es el sistema de dilación. No es bonito, no es eficiente, pero al final, de alguna manera, funciona. Decidí escribir sobre todo esto en el blog hace casi un par de años. Al hacerlo, me sorprendió la respuesta. Recibí literalmente miles de emails de todo tipo de gente de todo el mundo que hacía todo tipo de cosas. Había enfermos, banqueros, pintores, ingenieros y muchísimos estudiantes de doctorado. Todos escribían diciendo lo mismo. Tengo este problema también. Pero lo que me impactó fue el contraste entre la liviandad y el tono humorístico del post y lo fuertes, lo desgarradores que eran los emails. Estas personas escribían con una frustración intensa, con una desesperación palpable, sobre los efectos de la dilación en sus vidas, sobre los efectos del mono en sus vidas. Y pensando en esto me dije, si el sistema de dilación funciona, si el monstruo de pánico siempre llega para salvarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué todas estas personas están en ese lugar oscuro de frustración? Y resulta que hay 2 tipos de dilación. Todos los ejemplos de los que hablé hasta ahora, como la tesis o la charla TED, tienen plazos. Y cuando hay plazos, los efectos de la dilación están contenidos en el corto plazo porque interviene el monstruo del pánico, nos rescata en el último momento. Pero hay un segundo tipo de dilación que ocurre cuando no hay plazos. Si uno quiere hacer carrera por su cuenta en las artes, en algún emprendimiento, no hay plazos en esas cosas al principio porque no ocurre nada, no hay una fecha límite impuesta, hasta que uno sale y hace el trabajo arduo, adquiere ímpetu y hace que las cosas se muevan. También hay cosas importantes fuera de la carrera que no tienen plazos, pero que son cruciales para una vida plena, ver a la familia, hacer ejercicio y cuidar de la propia salud, trabajar las relaciones importantes o terminar con una relación que no está funcionando y nos consume. Pero si el único mecanismo de dilación para hacer estas cosas difíciles es el monstruo de pánico, es un problema grave, porque en todas estas situaciones donde no hay plazos, no aparece el monstruo de pánico. No tiene motivos para despertar, no hay un desastre inminente que lo active. Por eso, no se contienen los efectos de la dilación, se postergan indefinidamente. Y es esa la dilación de largo plazo, la que es menos visible y de la que se habla menos que de la graciosa de corto plazo que tiene plazos. Por lo general, se la padece en silencio y a solas, y puede ser la fuente de enormes lamentos e infelicidad a largo plazo. Y pienso que es la razón por la que escribían todas esas personas, por la que están en ese lugar de estancamiento y arrepentimiento. No es que estén apremiados por algún proyecto inminente, es que la dilación de largo plazo les hace sentir que son espectadores de sus propias vidas, que el tiempo pasa y ellos no son los protagonistas. La frustración no viene de no poder alcanzar sus propios sueños, sino del hecho de no poder siquiera empezar a perseguirlos. Por eso, al leer estos emails, tuve una pequeña revelación, una epifanía,
y es que pienso que no existen los no procrastinadores. Pienso que todos somos procrastinadores. Puede que ustedes no sean un desastre como alguno de nosotros, que no vivan al borde del abismo con cada entrega. Y puede que alguno de ustedes se lleven bien con los plazos, que los manejen con una elegancia envidiable. Pero recuerden, el truco más disimulado, el engaño más insidioso del mundo, es cuando no hay plazos. Ahora quiero mostrarles una última cosa, algo que me impactó profundamente cuando lo vi por primera vez. Lo llamo el calendario de vida. Es una cuadrícula simple, pero poderosa. Hay una caja por cada semana de una vida de 90 años. Si lo miran, verán que no son tantas cajas como uno podría imaginar, sobre todo dado que ya hemos usado muchísimas de esas cajas. Creo que tenemos que mirar con mucha atención ese calendario, tenemos que pensar que estamos postergando. Porque todos entregamos algo en la vida, todos tenemos un proyecto vital, un legado que construir. Tenemos que ser conscientes del mono de la gratificación instantánea, reconocer su influencia y aprender a manejarlo. Es una tarea para todos nosotros, una responsabilidad compartida. Y como no hay muchas cajas por delante en ese calendario, es una tarea que, en verdad, debería comenzar hoy. Bueno, quizás no hoy, pero ya saben, pronto. Gracias.